Errores como estos resultan tremendamente divertidos para el espectador, pero insignificantes para el transcurso de una competencia. Pero también hay errores en la historia del deporte que han tenido graves consecuencias. Hoy te mostraremos los errores más graves de la historia del deporte. Se incluyen errores donde todos los involucrados todavía hoy lamentan y malas decisiones increíbles que causaron una ola de indignación internacional. ¿Quién todavía lamenta los errores de su pasado y le gustaría deshacer todo? Lo verás aquí hoy en Wonderlane. Y escríbanos en los comentarios cuál fue su mayor error en la vida hasta ahora. Tenemos mucha curiosidad por leer sus respuestas. Número 8. Comencemos probablemente con el escándalo más grande en la historia del patinaje artístico. Estamos hablando del intento de asesinato de la patinadora artística Nancy Kerrigan el 6 de enero de 1994. Kerrigan fue atacada por una persona inicialmente desconocida con una barra de hierro durante el entrenamiento para el Campeonato de Estados Unidos en Detroit y se lesionó gravemente la rodilla. Días después, los agentes de policía arrestaron al agresor John Eckert, en verdad Jeff Gillooly. El entonces esposo de la peor rival de Kerrigan, Tonya Harding, estaba detrás del ataque. Harding, la entonces campeona de Estados Unidos de 23 años, fue inmediatamente descalificada y su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno en Lillehammer fue cancelada. Tonya Harding usó a sus abogados en la Federación Estadounidense hasta que finalmente cedió y llevó al poseedor del título nacional a Noruega. En la prueba de patinaje libre, el mundo entero estaba mirando el estadio de hielo en Lillehammer en ese momento. Pero Tonya Harding en particular, obviamente no pudo soportar la presión y falló. La campeona olímpica de ese momento fue Oksana Bajul de Ucrania, por delante de Nancy Kerrigan. Harding solo terminó octava, pero el intento de asesinato aún tuvo secuelas. Harding fue posteriormente condenada por obstrucción a la justicia y prohibida de por vida en todos los campeonatos de patinaje artístico. También fue despojada de su medalla de oro en el Campeonato de Estados Unidos de 1994. Por lo tanto, el intento de asesinato de su rival Nancy Kerrigan bien pudo haber sido el mayor error de su vida. Número 7. Continuemos con la leyenda de la Fórmula 1, Michael Schumacher. El piloto de carreras de Kerpen, cerca de Colonia, luchó por el título por primera vez en la temporada 1997 con Ferrari. Su mayor rival en ese momento era el canadiense Jacques Villeneuve. Los dos estaban cabeza a cabeza en términos de puntos y en Jerez se llevó un enfrentamiento de gigantes. Schumacher estaba por delante en la carrera, pero en la vuelta 48 el canadiense Villeneuve lanzó un ataque sorpresa contra el Ferrari. Schumacher obviamente quiso evitar el ataque e intentó una maniobra defensiva. En el proceso cometió un error crucial y se estrelló contra el área lateral izquierda de su oponente. Se deslizó a la grava y se atascó. Villeneuve se mantuvo en la pista y posteriormente terminó tercero. Así se coronó campeón. Schumacher por su parte fue criticado en todo el mundo y la FIA también intervino. Descalificó al alemán por conducta antideportiva y lo despojó de todos sus puntos para el Campeonato Mundial de la temporada 1997. Pasemos al número 6 y al mundo del fútbol. Este es probablemente el gol en propia puerta más loco de la historia de la Bundesliga alemana. Estamos hablando del gol en propia puerta que marcó el portero de culto Tomislav Piplica en 2002. El portero de Bosnia y Herzegovina atajaba en el arco del Energy Cottbus en ese momento. El club jugaba para permanecer en la liga y necesitaba una victoria contra Mönchengladbach. Poco antes del final, la puntuación era de 3-2 y Cottbus se dirigía a la victoria y era casi seguro que se mantendría a salvo de la zona de descenso. Pero en el minuto 85, el susto. El disparo de Marcel Witzek del Gladbach fue desviado, voló alto y cayó justo por debajo de la línea de meta. Piplica tenía los ojos en la pelota, pero se quedó paralizado cuando la pelota aterrizó en su cabeza. De ahí entró en la portería y con ella Piplica, que al fin y al cabo reaccionó con gran retraso, se dejó caer hacia atrás. Un poco más tarde sonó el silbato y Cottbus desperdició la victoria y la preservación de la primera categoría del fútbol de Alemania. Casi 20 años después,
Tomislav Piplica todavía está enojado por el mayor error de su carrera, que siempre estará asociado con él. En el número 5 seguiremos en el mundo del fútbol, pero esta vez nos fijamos en un error que ocurrió fuera de la cancha, porque una y otra vez ocurren curiosos contratiempos de transferencia de datos debido a máquinas de fax rotas o firmas retrasadas. Sin embargo, el error cometido por el futbolista profesional ganés Abedi Pelé fue particularmente extraño. Se suponía que Pelé se mudaría a Múnich en otoño de 1996. Supuso que se refería al campeón récord Bayern Múnich y creía que su tan esperado deseo se había hecho realidad. Fue solo en el avión a Alemania donde finalmente se enteró de que se refería al rival local del Bayern, el 1860 Múnich. Después de la confusión inicial, Pelé se quedó con los Leones. De hecho, le gustó tanto el club que se quedó durante 2 años y todavía elogia al club y sus seguidores en la actualidad. Por cierto, los jugadores no solo a veces firman con el club equivocado, sino que a veces los clubes contratan al jugador equivocado. Esto también le sucedió al Energy Cottbus en la temporada 2000-2001, cuando realmente querían lograr el mayor golpe en la historia del club. En ese momento se suponía que el jugador estrella rumano Adrian Lai se trasladaría del Valencia a Cottbus. En cambio, los gerentes del club cometieron un gran error y firmaron a su hermano menos talentoso, Sabin Lai. El delantero solo hizo 10 apariciones con Cottbus y después de conducir bajo los efectos del alcohol con un nivel de alcohol en sangre de 2.05, fue despedido inmediatamente. Número 4. Sigamos con un error que no solo es particularmente curioso, sino que también le costó a un atleta su victoria. El error fatal ocurrió en 2012 en el famoso Maratón de Colonia. El joven etíope Limenigue Tachu, que estaba corriendo su primer maratón internacional en Colombia, hizo una brillante parada en una distancia de 42 kilómetros. En los últimos 200 metros, el corredor de fondo había superado claramente a su peor rival, el keniano Alfred Kering. Todo parecía incluso un récord de corrido para el joven de 21 años, pero luego sucedió lo increíble. En lugar de correr directamente hacia la meta, el etíope siguió a una de las motocicletas con cámaras y abandonó el recorrido oficial del maratón. Un comisario envió al corredor de regreso al camino correcto, pero para entonces el error ya se había cometido y Kering ganó la carrera con una ventaja de 2 segundos. Número 3. En los Juegos Paralímpicos de Sydney, Australia en 2000, fueron principalmente los atletas españoles los que triunfaron. Los atletas de la península ibérica ganaron un total de 107 medallas y ocuparon el tercer lugar en la general detrás de Australia y Gran Bretaña. Entre ellos se encontraba el equipo paralímpico de baloncesto de 12 miembros, que triunfó en un emocionante partido contra Rusia con una clara victoria el 24 de octubre del 2000. El equipo recibió medallas de oro, flores y elogios antes de cantar su himno nacional en el escenario mundial. El equipo estaba en la cima de su carrera, pero solo unos días después le siguió la profunda caída. Resultó que casi la totalidad de la selección española de baloncesto no tenía ninguna discapacidad intelectual. 10 de los 12 jugadores solo habían fingido su discapacidad mental. Entre ellos se encontraba el periodista español Carlos Ribagorda, que se había colado en el equipo para exponer las trampas. Posteriormente, el equipo fue descalificado y tuvo que devolver su medalla de oro. Como Ribagorda declaró más tarde, él y otros atletas nunca habían sido evaluados por discapacidad. Este error devastador tuvo consecuencias de gran alcance para los Juegos Paralímpicos. De hecho, los deportistas con discapacidad intelectual fueron puestos bajo sospecha generalizada y completamente excluidos de los Juegos Paralímpicos. No se les permitió volver a competir hasta Londres 2012. Número 2. Los accidentes con dispositivos de lanzamiento como jabalinas o martillos ocurren una y otra vez en el atletismo, especialmente durante el entrenamiento. A menudo porque el propio deportista comete un error al lanzar o porque otros deportistas y el personal del entorno se comportan de forma incorrecta. Afortunadamente, estos accidentes a menudo terminan sin problemas, pero probablemente el incidente más famoso ocurrió en 2007 durante el encuentro de la Liga Dorada en Roma.
Justo cuando el atleta francés de salto en largo, Salim Sidiri, se estaba preparando para su competencia, un dolor agudo lo recorrió de repente. Miró hacia atrás con incredulidad y se dio cuenta de que una jabalina lo había golpeado. Este pertenecía al ex campeón mundial finlandés Tero Pitkämäki. El lanzamiento de Pitkämäki fue completamente infructuoso y la jabalina perforó la espalda del saltador después de unos 80 metros de vuelo. Aunque este último estaba parado a unos 10 metros al lado del sector de la jabalina, Sidiri tuvo mucha suerte gracias a su masa muscular. Sufrió una lesión muscular y una pequeña herida. En ese mismo año, el entonces poseedor del récord mundial de decatlón, Roman Siveri, también fue golpeado en el hombro por la jabalina de un atleta local durante un campo de entrenamiento en Sudáfrica. Él también sufrió solo una herida superficial. Número 1. Uno de los mayores errores en la historia del fútbol fue probablemente el legendario gol de Wembley en 1966, cuando Alemania estaba en la final de la Copa del Mundo contra el anfitrión Inglaterra. Los dos equipos no dieron ventaja, y un gol de último minuto de Wolfgang Weber de Colonia envió el partido a la prórroga en el 1-1. Todo seguía abierto, pero en el minuto 101 y con el marcador 2-2, el inglés Geoff Hurst golpeó el fondo del travesaño. La pelota rebotó verticalmente. Wolfgang Weber luego lanzó el balón fuera del campo, pero para entonces ya era demasiado tarde. Se había marcado el legendario gol de Wembley. Y hasta el día de hoy los fanáticos del fútbol de todo el mundo se preguntan, ¿estaba el balón dentro o no? El juez de línea soviético Tofik Bakramov marcó un gol y le dio a Inglaterra la Copa del Mundo. Inglaterra incluso subió el marcador a 4-2. Pero este gol también fue irregular, porque ya había gente en el campo. Hoy, las fotos muestran con bastante claridad que la pelota no golpeó el suelo detrás de la línea. Pero aún no hay evidencia de esto. En cambio, el objetivo se ha convertido en un verdadero mito. Hemos llegado al final de nuestro video. Hacenos saber en los comentarios qué error encontró particularmente grave y si puede pensar en otros percances graves que encajarían en esta lista. De lo contrario, dale me gusta a este video si lo disfrutaste y nos vemos la próxima vez, aquí en Wonderland.